Patriotas, es bien sabido que el pueblo mexicano se ha caracterizado por mantener una constante conciencia por defender y recuperar lo que por derecho le pertenece, lo que es suyo, y siempre ha mostrado a lo largo de la historia esa convicción patriótica que hoy lo caracteriza. Conoceremos una prueba más de esta vocación mexicana, de qué acontecimientos estamos hablando y cómo marca la vocación democrática de nuestro pueblo. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro apasionante tema, te invito a que me regales un like, te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Y por último, si este contenido es de tu total y completo agrado, compártelo entre tus contactos, amigos y familiares. Muy bien, ahora sí, comenzamos. En la actualidad, realmente no creo que existan mexicanos que no conozcan la triste historia de nuestro país, que se vivió allá por el año 1848, en el siglo pasado. Historia en la que malévola y prepotentemente el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica invadió nuestra patria y de manera cruel y sanguinaria nos despojó de poco más de la mitad de nuestro territorio. Aprovechándose de su superioridad numérica y tecnológica, hizo lo que le vino en gana en nuestro territorio. Como bien sabemos, esta guerra se dio por terminada con el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado por ambos gobiernos, el norteamericano y el mexicano, en el cual México accedía amablemente a ceder toda la parte norte de nuestro país, que va desde Texas hasta Alta California. Yo llego a tu casa, te golpeo hasta cansarme y al final te pido que amablemente me endoses las escrituras de tu propiedad. Y así terminamos todos en santa paz, tú en tu casa y yo en la mía, y aquí no ha pasado nada. Aunque parezca sarcasmo, patriotas, así fue. Aunque la guerra militar se dio por terminada, no sucedió así con la guerra moral y psicológica. Pocas veces nos hemos detenido a pensar en qué fue lo que sucedió con nuestros hermanos y paisanos que quedaron del otro lado de la frontera. Hoy en este video quiero compartirles solo algunos datos sobre ellos. Es muy difícil siquiera imaginar el gran cambio, el desprecio, la marginación y el infierno en que vivieron todos los connacionales que se quedaron allá. Aunque en los acuerdos estaba establecido que les respetarían sus derechos y tendrían la nacionalidad norteamericana, en la práctica no fue así, puesto que muchos, la gran mayoría, fueron despojados de sus tierras, expropiadas y subastadas a colonos norteamericanos, y otras pasaron a formar parte del gobierno norteamericano, empezando así una gran ignominia. Se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. ¡Qué triste! No eran norteamericanos porque no les habían cumplido con ese derecho, y tampoco eran mexicanos porque su país, ya les quedaba muy lejos de donde estaban. Con el paso del tiempo y bajo el argumento de nosotros no cruzamos la frontera, fue la frontera la que nos cruzó a nosotros, fue naciendo el grupo de población mexicano-estadounidense, que a la postre originó el movimiento chicano y posteriormente el grupo de las boinas cafés, movimientos que ya para los años 60 y 70 luchaba por la igualdad de derechos en toda la población, que ya para estas fechas cubría las áreas de California y todas las demás regiones aledañas. Pedían mejores condiciones de vida, mejores condiciones educativas. Ya había una gran marginación en este ámbito, marcado por una gran diferencia en educación para los anglos comparadas con la educación compartida a los mexicanos. Organizaban también manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. En fin, un sinfín de número de luchas reivindicativas. Ya para el año 1972, este grupo de activistas latinos, compuestos básicamente por chicanos y mexicanos residentes en California, tomaron la isla de Santa Catalina, amparándose en el argumento de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo no hacía mención alguna sobre esas islas. Sí, patriotas, los mexicanos, caracterizados por ese espíritu de lucha, toman esta iniciativa con la finalidad de que las demandas de su movimiento sean atendidas. Cabe mencionar que las islas del Canal, archipiélago del norte de California, compuesto en total por
islas, en la cual estaba la isla de Santa Catalina. No estaban ni siquiera mencionadas en el artículo 5 del Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual había delineado la cesión territorial de México y la nueva frontera con los Estados Unidos. Esta misma ambigüedad del estatus del archipiélago alentó también a varios grupos, incluyendo indígenas, Chumash y activistas mexico-estadounidenses a reclamar las islas. La alarma cundió el pánico rápidamente entre los residentes de Avalón en Santa Catalina. Era el 30 de agosto de 1972 cuando se corrió la voz que el ejército mexicano había invadido esa pequeña isla ubicada en el sureste de California. La preocupante noticia parecía confirmarse al ver la majestuosa bandera de México ondeando en lo alto de una colina en donde habían acampado una veintena de personas, los cuales, vestidos uniformes y boinas marrones, se mantenían en formación militar. El grito era: "Estamos siendo invadidos, soldados mexicanos están reclamando esta isla", dijo en ese entonces una secretaria que trabajaba en la oficina de administración de la ciudad. Muy pronto comprobaría una delegación de la policía de la isla al acercarse hasta el campamento en la colina que aquel grupo de uniformados no estaban armados ni pertenecían a ningún ejército. Eran precisamente este grupo de boinas cafés compuestos por México-estadounidenses, los así llamados chicanos. El arribo a Santa Catalina fue discreto, haciéndose pasar por turistas y vistiendo ropas civiles. 26 miembros de las boinas cafés fueron llegando a la isla intentando no hacerse notar. La mañana del 30 de agosto se reunieron temprano en el hotel Waikiki y alquilaron un jeep en el que transportaron sus provisiones hasta un lugar que habían identificado en una colina al norte de la isla, próxima al Catalina Casino, uno de los edificios más emblemáticos de la isla. Una vez allí se pusieron sus uniformes, pantalones marrón oscuro, camisa caqui y sus boinas color café, y se formaron para desplegar a la vista de toda la isla la gran bandera mexicana. Este campamento lo bautizaron como Campo Tecolote. La invasión había comenzado. Poco después, una comisión de policías de Santa Catalina se acercó a los activistas para pedirles abandonar el lugar. En lugar de hacerlo, David Sánchez, quien era el dirigente del movimiento, les entregó una nota de prensa de 16 páginas en la que explicaba el tema del Tratado de Guadalupe Hidalgo, así como las dificultades que afrontaba la población chicana en los Estados Unidos. Los agentes se retiraron y luego regresaron para traerles pollo frito y bebidas frías. El alcalde Avalon, Raymond Rydell, había ordenado dejarles quedarse en la isla el tiempo que quisieran. Del mismo modo, algunos residentes mexicano-estadounidenses comenzaron a brindarles apoyo, llevándoles comida hasta el campamento. Lo cierto es que la presencia de las boinas cafés en la isla aumentó el movimiento turístico, pues la gente quería ver a los mexicanos que sin uso de violencia la habían tomado. A pesar de todo, los días que duró la ocupación, casi un mes, transcurrieron sin incidentes. Los activistas bajaban al pueblo donde hacían compras y acudían a la iglesia, e incluso tenían la oportunidad de darse un baño en el mar, como hacerse cargo del asunto. Algunos de ellos habían dispuesto de un barco alquilado con el fin de enviarlos a tierra firme. A la mañana siguiente, un juez acompañado de agentes policiales acudió a Campo Tecolote para notificar a los activistas que estaban violando una ordenanza que regulaba las acampadas en la zona, por lo que si no se iban voluntariamente serían detenidos. En declaraciones posteriores del dirigente David Sánchez señaló que nos fuimos bajo amenaza. Los policías vinieron a desalojarnos y no teníamos opción. Si nos quedábamos nos pondrían presos y no queríamos que nos detuvieran porque en el grupo habían muchos menores de edad y no queríamos que ellos fueran a la cárcel. La policía había alquilado un barco donde pusieron nuestras pertenencias y nos embarcaron de vuelta. Una de las dificultades que enfrentaron los boinas cafés fue que no recibieron el apoyo que se suponía recibirían por parte de su propia organización en tierra firme. Según el mismo Sánchez, esto se debía a que el grupo había sido altamente infiltrado por agentes policiales que estaban intentando sabotear y crear discordia entre los disidentes. Ya para noviembre de ese mismo año, 1972, Sánchez anunció que la organización se disolvería en un plazo de 3 meses para evitar
la amenaza de caer en la violencia. Es importante recalcar que durante la existencia de este movimiento se realizaron todas sus acciones de manera pacífica, razón por la cual el movimiento era visto hasta con simpatía por los norteamericanos. 20 años después de la disolución, en 1992, David Sánchez relanzó a los Boinas Cafés, aunque según asegura, en esta ocasión con miras a detener la creciente violencia entre los mexicano-estadounidenses. La conquista por recuperar lo que es nuestro se sigue dando de una o de otra manera y de diferentes modos, ya que es muy difícil olvidar el gran agravio vivido durante el despojo, la ignominia de la que fuimos víctimas, la impotencia de saberse ultrajado y pisoteado por el imperialismo yanqui, de saber y sentir que esas tierras son nuestras y que nos fueron arrebatadas a la mala. Hoy, los millones de mexicanos que residen en aquellas tierras tienen quizá la consigna de estirar las fronteras de México hasta donde ellos se encuentran, porque así empezó toda esta historia y por qué no, la historia se podría repetir. Claro, la mejor opinión la tienes tú, patriota, que me ves y que me escuchas. Por tanto, te pido que me la hagas saber a través de la caja de los comentarios, porque para este equipo de investigación es de vital importancia. Yo soy Carolina García y te agradezco profundamente tu atención. Te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en los próximos videos.